Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico. Como grasa puesta aparte en el sacrificio de comunión, así David de entre los hijos de Israel. Con leones jugó, cual con cabritos, con osos como con corderos. No mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, blandiendo en la mano la piedra de la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat. Pues invocó al Señor Altísimo, que a su diestra dio vigor para aniquilar a un potente guerrero y realzar el cuerpo de su pueblo. Por eso le dieron gloria por 10,000, lo alabaron con las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria, pues él aplastó a los enemigos del entorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su cuerpo. En todas sus obras elevó acción de gracias al Altísimo en oráculo de gloria. Con todo su corazón entonó himnos, mostrando su amor a su Hacedor. Ante el altar instituyó salmistas y con sus voces dio dulzura a los cantos. Dio a las fiestas esplendor, vistosidad a las solemnidades. Cuando ellos alababan el santo nombre del Señor, cuando resuena desde la aurora el santuario. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su cuerpo para siempre. Le otorgó la alianza real, un trono de gloria en Israel. Después de él surgió un hijo sabio, que gracias a él vivió en holgura. Reinó Salomón en días de paz. Dios le concedió reposo por doquier para que levantara una casa a su nombre y preparara un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Acedrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador,
Por eso te daré gracias ante las naciones, Señor, y tañaré en honor de su nombre. Sea ensalzado mi Dios, mi Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Sea ensalzado mi Dios, el Salvador. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó a enterarse el rey Herodes, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Herodes era quien había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo aborrecía y quería quitarle la vida, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y al oírlo quedaba muy perplejo y lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió la muchacha y le preguntó a su madre: ¿qué le voy a pedir? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la prisión y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estos días estamos viendo el Evangelio de San Marcos, que nos pone como punto de referencia la coherencia profunda que debe tener un discípulo de Cristo. Ayer veíamos cómo Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, dándole una serie de instrucciones, y decíamos que si nosotros somos fieles a esas instrucciones, hoy en día y hasta el final de los tiempos, el Evangelio de Dios seguirá alentando, seguirá enardeciendo corazones, llenándolos del fuego de Dios para vivir en esa coherencia, para alcanzar el reino de los cielos. Por eso hoy la lectura, continuando con el evangelista San Marcos, nos propone aquellos como ejemplos grandes. Juan el Bautista, que ha recibido elogios incluso del mismo Jesús, un hombre que ha sido coherente al extremo. Jesús dijo de él que no ha nacido de mujer el hombre, el ser humano más grande,
que Juan el Bautista. O sea, el modelo de ser humano hasta ese momento es Juan el Bautista, hombre coherente, hombre grande. Y ese hombre fue tan alabado y aclamado por el pueblo que le dieron el título de profeta y se lo merece. Un profeta es alguien que ha recibido misión de parte de Dios y sus palabras son verídicas. Ese título no se lo dan a cualquiera. Y ese hombre entonces, al llevar una vida tan perfecta, tan santa y tan coherente, la misma gente dijo, es el Mesías. Y fueron a preguntarle en alguna ocasión, como están los evangelios, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo, queremos saber si eres el Mesías. Y él dijo, no, no soy yo, pero viene detrás de mí y no soy digno de desatarle las sandalias. Esa es la gran coherencia de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entonces, ante esa misión que Dios le plantea de preparar un pueblo bien dispuesto, tiene que predicar como predicaban los antiguos profetas, con una energía profunda y unas palabras fuertes. Por ejemplo, cuando saludaba a la gente, cuando la gente iba allá al sitio para hacer esa ceremonia o celebración de ese bautismo de conversión, como lo llamó él, pues saludaba a la gente de manera dura, raza de víboras, ¿qué vienen a hacer aquí? Pero la gente feliz porque por fin alguien les decía la verdad en nombre de Dios y eso les servía para cambiar su vida y por eso el pueblo estuvo bien dispuesto para cuando llegara Jesús. En esas también estuvo pues el rey Herodes. Y el rey Herodes también necesitaba recibir palabras de profeta y las recibió. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eso en la Biblia es un pecado grave y Dios lo llamó adulterio y así debe ser considerado a lo largo de la historia y hasta el final de los tiempos. Entonces, aquellos que tienen el poder como el rey Herodes, que no le gustan que le canten la tabla, pues dice aquí, se llevó prisionero a Juan el Bautista. Y en una de sus locuras, en la celebración de su cumpleaños, como acabamos de escuchar, lo mandó decapitar. Instigado pues obviamente por la propia mujer, entre comillas, la mujer de su hermano con la que estaba cometiendo adulterio. Con esa mujer se consuma uno de los graves pecados de aquellos tiempos, matar al precursor, a Juan el Bautista. Eso hizo entonces el rey, que fue el que hizo un juramento tonto ahí, y por no desagraviar a la muchacha ni a sus comensales, entonces mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y con eso entonces el reinado en el pueblo de Israel llega a su punto más bajo, lo más bajo. Por eso hoy la primera lectura escuchábamos también del libro del Eclesiástico capítulo 47, cómo se alaba al mejor de los reyes. Recordemos ahí, lo mejor del sacrificio es la grasa. Y los animales pues en aquellas épocas se sacrificaban para darle honra a Dios y con eso pues se ofrecía lo mejor de lo mejor a Dios y lo que se separaba del sacrificio era la grasa que le correspondía a los sacerdotes y levitas en esas épocas según la ley de Moisés. Pues así como la grasa es lo mejor del sacrificio, lo mejor de todos los reyes ha sido el rey David y hace una alabanza enorme aquí, una cosa bonita, un poema hermoso sobre el rey David. Pues ese es el punto más alto de la historia de los reyes, aunque recordemos que Dios nunca quiso que el pueblo tuviese rey. El proyecto llamado Tierra Prometida es un proyecto en el cual todos los seres son hermanos y por eso se distribuye la tierra en partes iguales, se van a colaborar, no va a haber entre ellos ninguna necesidad. Si uno leyera todo ese proyecto allá en el Antiguo Testamento, ningún pueblo tiene eso, ninguno. Por eso el pueblo judío es diferente como a todos los pueblos a lo largo de la historia, porque ha recibido de Dios un proyecto diferente a los demás pueblos. Ese pueblo, el único rey que tiene es Dios. Cuando ya entraron a la tierra prometida, el pueblo se cansó de ese proyecto y dijo, no más, porque cómo voy a
dejar que lo que es mío le corresponda a otro. El proyecto de la tierra prometida que emana leche y miel dice eso. Cuando tu hermano esté mal, tú tienes que darles tus bienes. Si entra en deuda contigo, a los 7 años tiene que perdonarle la deuda. Y si alguien te ha dado el campo, que es la herencia, o sea, la tierra, que es la herencia que le corresponde, a los 50 años tiene que devolverse todo en un gran jubileo. Todo eso está ya bien pintadito en el Antiguo Testamento, pero el pueblo se cansó. No queremos vivir más bien como los demás pueblos que tienen un rey y pagan sus impuestos y llevan a sus hijos al ejército y cada uno vive como a bien tenga. Y se escogieron el rey llamado Saúl, pero fue un desastre. Dios lo rechazó y entonces se escogió él mismo al rey David. Y el rey David, que es un rey totalmente diferente a los estándares de los reyes de la época. En esa época era rey el más bruto, el más grande, el más fuerte, el más violento, el más matón. Recordemos que cuando va el profeta Samuel enviado por Dios a la casa de Jesé a escogerse el rey, Jesé le presenta a sus hijos, a los que son como él, porque hijo es el que es igualito al papá. Es decir, fuerte, violento, grosero, y todo. Le presentó a todos sus hijos y Samuel dijo, pero ninguno de estos lo ha escogido Dios. ¿Acaso no tienen más hijos? Y él dijo, Jesé dijo, oiga, si hay más hijos por ahí. Por allá hay uno que está arriando el ganado. Pero no lo consideraba como hijo porque no era como él, era más pequeñito, tenía, dice que hermosa figura, hermosos ojos, y era un poeta y le cantaba a las ovejas, o sea, un artista, todo lo contrario a lo. Pues hasta que no venga, no me voy de aquí, dijo el profeta, y llegó David allá y de una vez lo ungió como rey, y quedaron extrañados, si este no cumple con las medidas de los reyes de estas épocas. Pero a partir de ahí el rey David queda ungido por Dios y Dios le da una gracia y una fuerza especial que hasta llegó a vencer a Goliat y otras hazañas más, y fue el gran rey que pasó a la historia, el único, porque a partir de ahí ni siquiera su hijo Salomón, dice allá, porque dividió su corazón, etcétera, etcétera, se hace una alabanza del rey David. Y por eso la gran frase que se le podía decir a alguien en aquellas épocas y a lo largo de la historia es hijo de David, gran título que le dieron a Jesucristo. Jesús, hijo de David, le dijo por allá el ciego Bartimeo y los pecadores, el hijo de David, un israelita de verdad, uno que es consagrado a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor de los reyes, el rey David. Pero como contraste grande tenemos hoy a Herodes. Herodes es todo lo contrario a un buen rey, todo lo contrario. Empezando porque no era judío, era idumeo, o sea, de la parte norte de la Tierra Santa, por allá un asirio, en ese tiempo se les decía los idumeos, por allá los romanos cogieron a esta familia y lo pusieron allá como rey de los judíos. O sea, no era judío, no era querido ni por la gente, y por eso tenían los Herodes que estar comprando al pueblo. Uno de los grandes proyectos allá que hicieron los Herodes fue el templo. Ese templo, esa explanada que todavía existe, una cosa larga de 500 metros de largo por 300 de ancho, y en la mitad, en la época de Jesús, hicieron un templo en piedra que después desbarataron los romanos. El templo que hicieron los Herodes para congraciarse con el pueblo, comprarlo, para que estuvieran quieticos ahí. Entonces recordemos que Jesús no quería ese templo. Este templo no quedará piedra sobre piedra. Ese templo significa el gran soborno que ha hecho el Imperio Romano con los Herodes para mantener al pueblo judío ahí oprimido todo el tiempo. Entonces, eso tiene su historia detrás. Por eso los Herodes nunca fueron queridos, ni por el pueblo ni por nadie, pero ellos como que compraban al pueblo a punta de esas obras, hicieron grandes ciudades por allá, bueno. Eso tienen mucha arquitectura, muchas obras grandes, pero para comprar al pueblo. Pero nunca fueron queridos y mucho menos los puso Dios ahí. Entonces, el punto más bajo del reinado en el pueblo de Israel es cuando le quitan la cabeza a Juan Bautista. Y ahí como que el reinado se acabó en el reino o en el pueblo de Israel. Porque ya cuando
cuando ya no solamente el reinado, porque no fueron los Herodes, sino el imperio romano y los sumos sacerdotes mataron a Jesucristo, hasta ahí llegó el pueblo. Entonces, queridos hermanos, ese pueblo de Israel ha tenido grandes y tristes historias. Matar al precursor, y eso es obra del rey Herodes, y luego con la muerte de Jesucristo, pero eso es obra ya del imperio romano y los sumos sacerdotes, y recordemos que ya con eso, hasta ahí llegó el pueblo de Israel en esa época. 2000 años después, por decirlo así, en 1948, se vuelve a restablecer el Estado de Israel, pero eso hace parte ya de la historia. Entonces, queridos hermanos, hasta aquel momento, cuando muere el profeta Juan Bautista y cuando muere Jesucristo, hasta ahí llega entonces la historia del Antiguo Testamento, por decirlo así. Y recordemos que ya cuando se destruye Jerusalén, empieza la profecía a cumplirse. A partir de este momento que lo predicamos en el Adviento pasado, a partir de la caída de Jerusalén, empieza a funcionar el reino de Jesucristo, el verdadero Rey, y por eso lo tenemos en la iglesia como la gran fiesta, Jesucristo Rey del universo. El gran Rey, el verdadero, auténtico y genuino Rey es nuestro Señor Jesucristo, uno que es hijo de David. Nunca se puede olvidar eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Hosana,
Hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.